Bueno, ya estamos sobre la hora y les agradecemos su puntualidad, estar acá. Para nosotros es un gusto que nos acompañen siempre en estas actividades y sobre todo en esta, creo que es la primera que hacemos virtual y en este tema en particular de He4Sui. Mi nombre es Esteban Villalobos, soy parte de la junta directiva de SUI y acá con nosotros tenemos a varios compañeros de la junta directiva también, Mileika, Sharon también por acá, y nuestros 12 panelistas que más adelante se los voy a presentar, pero tienen una muy buena experiencia en este tema y nos van a ayudar a compartir su conocimiento para que esto sea un éxito y ojalá que nos llevemos muchas ideas y aprendizajes para nuestro desarrollo. Eh, Inicialmente me gustaría conversarles qué es SWI, ¿verdad? Porque tal vez no todos los que estemos acá conocemos esto, ¿verdad? Entonces rápidamente eh, voy a presentarles un poco de esto y de dónde nace SWI. A ver, la Sociedad de Mujeres Ingenieras, ¿verdad? Es una ONG y se fundó en 1950, tiene más de 47,000 miembros alrededor del mundo y entre profesionales, ¿verdad? Universitarios y demás. Vamos adelante un poco con la misión y la visión, ¿verdad? De SWI, entre los cuales lo más importante es el empoderamiento en potenciar o alcanzar carreras, ¿verdad? De ingeniería o relacionadas con el tema de STEM. También importante mencionarles que si tienen alguna pregunta durante la presentación, las dejando en el chat y con gusto en los momentos que tenemos para las preguntas vamos a irlas resolviendo. SWI Costa Rica eh, se inscribió bajo este nombre en el 2018, ya casi una década de SWI acá en Costa Rica y por acá la foto, ¿verdad? De las fundadoras. Nuestros objetivos siempre alineados, ¿verdad? Con los objetivos principales de la organización de SWI. Y siempre con esa intención, ¿verdad? De hacer esa conexión, ¿verdad? De mujeres con la ingeniería, con sus carreras y ese acompañar, ¿verdad? También durante esta etapa de la carrera y en su etapa laboral, construir esa comunidad, generar esas sinergias, ese networking para seguir adelante y ayudar en el apoyo, ¿verdad? En la retención de talentos en temas de ingeniería. Facilitar habilidades o vincular con redes existentes para hacer que todas estas redes de apoyo sean una sola, ¿verdad? Y poder generar esos vínculos acá en el país. Tenemos varias funciones, ¿verdad? Básicamente generar alianzas, hacer promociones por medio de redes sociales, la comunicación, el desarrollo de eventos profesionales y también el desarrollo de talleres, charlas, conversatorios, ¿verdad? Como lo es este que estamos hoy. El relacionamiento público de la organización y la participación y coordinación en diferentes temas de voluntariado, mantenimiento, ¿verdad? De todo lo que es la relación con SWI global y demás. Grupos de mujeres, ¿verdad? Los cuales apoyamos, ERGs y demás grupos empresariales, ¿verdad? Porque no necesariamente todas las empresas tienen SWI, sí tienen miembros, pero no necesariamente tienen un capítulo de SWI, pero tienen grupos internos en las empresas, los cuales con todo gusto estamos para apoyarles y poder crear sinergias para trabajar juntos. Por acá estamos hablando de los grupos de afinidad. También comentarles que SWI tiene apoyo en becas universitarias, apoyo en mentorías y otros tipos de ayuda, ¿verdad? Que nos van guiando y nos van generando ese networking, ¿verdad? Que hablábamos para hacer que las cosas funcionen un poco más fácil, ¿verdad? Y reducir mucho esa brecha o ese sesgo que hay con las carreras de ingeniería. Los grupos de afinidad, particularmente comunidades, ¿verdad? Que se unen, tenemos intereses en común y acá pueden ver algunos de los que tiene SWI,
en particular, y en esta lista integramos uno que se llama He for Sui, que es precisamente el que nos trae hoy a este evento y poder conversar un poquito más de esto. Entonces, estando en este tema, ¿verdad? En He for Sui, vamos a conversar en esto, ¿verdad? Si podemos los hombres ser parte de Sui. Muchas veces, ¿verdad? Cuando decimos el grupo de mujeres o el grupo de apoyo mujeres, ¿verdad? Y tenemos ya de una vez la primera barrera, ¿verdad? O el primer sesgo, ¿verdad? Tal vez. De decir, esto no es para nosotros. Vamos a ver si es cierto que eso no es para nosotros y qué aportes y herramientas vamos a ir buscando y encontrando acá. Hoy tenemos dos personas que nos acompañan, que realmente les agradecemos muchísimo su aporte y también su disposición de estar aquí hoy. Marco Calvo, ¿verdad? Tiene 18 años ya trabajando con juventudes, es asesor de Vía Arqui, es un mentor y facilitador de ideas en acción. Creo que muchos conocemos también este esfuerzo, ingeniero en sistemas, y también tenemos a Jimmy Campos acá, que es un software engineer de Microsoft y también es parte de la junta directiva de Ideas en Acción. Entonces, darles la bienvenida a ellos y a todos ustedes y vamos a entrar ya en materia. No sé si Jimmy o Marco quisieran agregar algo más en su presentación o continuamos. No, primeramente, Esteban, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta conversación. Creo que eh, eh, va a ser una conversación súper provechosa en este tema, en el que a veces, ¿verdad? Cuando hablamos, como vos decías, de mujeres y el Society of Women Engineers y el rol de los hombres, pues a veces hay esas dudas, ¿verdad? De qué rol podemos juzgar en esta área. Y pues hoy súper feliz de conversar de eso. Contarles sí, que también yo tengo más de 15 años de trabajar en ingeniería, como distintas posiciones de ingeniería de software. Entonces creo que también es, y Marco igual, creo que Marco tiene ya muchísimos años de estar en estas carreras, entonces pues también esperamos traer un poco de esa experiencia de la calle, ¿verdad? De cómo viven estos temas. Entonces, no, súper feliz de estar por acá. Muchísimas gracias. No, no, y sin duda vamos a aprender muchísimo de ustedes, sin duda. Bueno, por acá, He4Sui, vamos a hacer algunas preguntas y aquí tal vez ambos pueden irlas respondiendo puntualmente o si gustan hacer como una narrativa ahí, ¿verdad? Y responder las tres preguntas de una sola vez o las preguntas que realicemos en general, pues genial, ¿verdad? Y contarnos un poco para ustedes qué los motivó a involucrarse en temas de género, empoderamiento, ¿verdad? De mujeres en STEM y cómo descubrieron o dimensionaron el impacto que esta participación puede generar, ¿verdad? Si tienen alguna experiencia que ustedes digan, esto es significativo para mi vida, genial, ¿verdad? Y pues, ¿qué han aprendido trabajando junto a mujeres, ¿verdad? Líderes en estos programas y también como mentores, porque de ambas situaciones en sus carreras han vivido. No sé, el que guste iniciar, adelante. Pues podría empezar yo. Buenas noches a todos y a todas. Em, bueno, ¿y qué nos ha motivado a integrarse en estos temas? A mí particularmente me tocó ser invitado a estas iniciativas, creo que particularmente como por bombeta, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Em, pero en primera instancia ha sido como a manera de invitación de personas que han estado alrededor de uno, principalmente porque he trabajado con personas jóvenes. Pero, pues, ¿cuál es la motivación alrededor de eso, verdad? Creo que palpar, ¿verdad? De primera mano en las carreras de ingeniería, desde que usted está en la universidad, la poca o la escasa presencia de mujeres dentro de las carreras y a la par de eso, pues, el trato al que muchas son sometidas y creo que también encontrarme con mujeres extraordinarias, lideresas importantísimas, que no solamente le han motivado a uno a involucrarse en esto, sino que creo que son parte
pues de figuras que uno ve como role models, que uno también quisiera alcanzar y que uno quisiera, ¿verdad? Pues impulsar a que haya muchísimos más de esos liderazgos entre nosotros en las empresas. Eso tal vez respondiendo a la primera pregunta. Sí, yo creo que mi caso fue un poco, igual que Marco, como un poco de suerte y un poco también estar rodeado de personas que, ¿verdad? Que están en esta industria o que traen de estas ideas. En mi caso en particular, cuando yo estaba en la U, sí, que esto fue entre 2008, 2012, estos temas de mujeres en tecnología no se hablaba realmente así como un tema per se. Y si era algo que se comentaba, digamos, en los pasillos, digamos, si se sabía que, por ejemplo, qué sé yo, mi carrera, yo estudié informática empresarial en la UCR y creo que había incluso para estándares de muchas cosas, bastante paridad, digamos. Teníamos, qué sé yo, tal vez un 60-40 de hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí uno veía esas diferencias. Creo que dentro de la carrera a menos desde mi percepción, se veía bastante normalizado, como chicos y chicas y demás, pero no es como hasta 2013 que a través de alguien que conocemos, producto de una experiencia que hubo en el TEDx joven de Costa Rica, el TEDx Joven Pura Vida 2013, que conocemos a una persona que se llama Débora Bereviches, que Débora es una mexicana graduada no quiero dar el dato mal, pero creo que es de la MIT o de una de estas universidades súper grandes en Estados Unidos, científica, posicionada también, no solo tenía una posición en Discovery Channel, todavía es muy activa como figura pública también, y ella nos contaba de un programa que tenían en Estados Unidos sobre cómo impulsaban, ¿verdad?, este tema de mujeres en ingeniería, y ese día en esa conversación con ella, y en la charla también, ella contaba mucho de estos retos que tal vez hasta ese momento para mí eran bastante, no los veía, tal vez como de la manera en la que ella los comentaba. Y quisimos, ¿verdad? En un grupo de personas, traer el programa a Costa Rica o el programa que ellas tenían de Mujeres en Tecnología, tropicalizarlo en Costa Rica y hacer algo similar. Eso lo empiezan Melissa Monge y Paulo Jenkins en Ideas en Acción, es cuando nace la ONG Ideas en Acción. Y pues una de las primeras cosas fue como había un grupo diverso de carreras y entonces, pero no había ningún ingeniero, digámoslo así, o programador específicamente. Y entonces me piden a mí que si quiero ser parte de crear ese programa y trabajar en ese programa, que eventualmente se convierte en Mente en Acción, que ya Mente en Acción, pues por Mente en Acción conocí yo a Marco, conocí yo a Sharon. Es un programa que ha llevado el tema de tecnología a jóvenes, más de 1000 jóvenes han pasado por ese programa y creo que desde ahí, desde empezar ya a entender esos retos, de empezar a ver que como ciertas cosas que uno pensaba, y yo pensaba en ese momento que eran del pasado, como que a las mujeres les decían que ellas no podían estudiar ingeniería, que ellas no podían estudiar esas cosas que eran carreras de hombre, y yo me sorprendía de eso en el 2015. 10 años después, es impresionante escuchar que muchos de los discursos siguen en las casas y ahí es donde uno se da cuenta que no, ok, hay que hacer un trabajo importante para, para las mujeres en STEM. ¿Y por qué particularmente STEM? Porque uno es lo que yo más conozco también, pero también STEM, sabemos que es un área donde hay muchísimas oportunidades de trabajo bien remunerado también, de que si una chica al final del día decide o no irse por una carrera STEM, que sea por un tema de elección personal y que no sea por un tema de que le dicen, no, esto no se puede para ustedes, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí parte el deseo y en el camino pues uno se va entendiendo y dando cuenta de muchas situaciones que todavía pasan en los hogares, en la comunidad, en los grupos de trabajo también. eh, y creo que, ¿verdad? Es súper importante poder entrar y como hombres y entender primeramente qué es lo que está pasando cuando uno no, al menos no ve el problema. Claro que sí, no, súper, súper bien. Y qué bonito, digamos, escuchar cómo han ido ustedes creciendo y cómo se han ido integrando
de manera más global, ¿verdad? En el tema y cómo lo han ido desarrollando. Creo que los tres tuvimos una experiencia similar en realidad a la hora de integrarnos a este tipo de iniciativas. En mi caso también fue por un rebote, me invitaron a hacer una exposición, un grupo, un ERG en la empresa, y con eso pues me llamó la atención, ¿verdad? Ver un montón de mujeres, ¿verdad? Trabajando en este grupo con tecnología y todo, y aquella pasión, ¿verdad? De hacer esto bien y que toda la gente entendiera. Y eso me hizo preguntarme, ¿verdad? Yo, pucha, ¿qué estoy haciendo yo con esto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Que yo toda esta parte me la perdí en mi carrera, todo esto no me lo cuestioné en mi carrera, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Y también eso coincidió cuando nació mi hija, entonces para mí fue una motivación adicional, digamos, el hecho de poder tomar todas esas herramientas, ¿verdad? Que aprendí del grupo para poder tener yo herramientas como papá para poderlas transmitir a mi hija, ¿verdad? Que como decías por ahí, que las personas tengan esa convicción, ¿verdad? De escoger carreras STEM. En mi caso también, quisiera que ella tenga la convicción de escoger una carrera, sea STEM o no STEM, ¿verdad? En su momento, cuando ella lo elija, y que sea por esa convicción, ¿verdad? Y no por miedo, ¿verdad? No que deje de escoger una carrera por miedo, sino que tenga esa convicción de seguir adelante. Me parece muy importante. Hay algo que me gustaría tal vez que nos comenten un poquito más y es en esas experiencias que los marcó, ¿verdad? Tal vez, o en ese iniciar, ¿verdad? En esto, por ahí nos comentaban en Ideas en Acción, empezaron un poco, ¿verdad? Con este tema, ahí se conocieron un poco, ¿verdad? En este tema. ¿Cómo fue ese arranque? ¿Qué fue ese arranque de Ideas en Acción acá en Costa Rica? Fue facilísimo. Pues realmente no. Eh, y Marco les puede contar también y de su experiencia luego y que él entra al programa, creo que para la cuarta o quinta edición, ¿verdad, Marco? Para la sexta. Para la sexta edición. Este programa de Mente ya es un programa que va por la edición más de 20. Realmente se ha podido mantener durante todos estos años. Eh, Inicialmente había, pues, había interés en el tema, y eso sí les puedo decir, como había interés en trabajar estos temas, y creo que la primer convocatoria, ¿verdad? Ya al principio es trabajo de muchas personas que solo creen en la idea y en lo que se va a hacer, mucho trabajo voluntario. eh, y se unen, ¿verdad? Como de distintas carreras, de distintos ángulos, ¿verdad? Para poderles dar un programa completo a las chicas, ¿verdad? Al menos lo que más completo se les puede dar en 10 sábados. Eh, y, y yo creo que sí, que en los inicios lo que llamó mucho la atención es que después de la primera o segunda edición que se hizo, o sea, se hace una convocatoria abierta donde las chicas pueden eh, aplicar para el programa y este es un programa que es gratuito para ellas. Se necesita buscar mucho tema de funding de empresas aliadas que entiendan del tema, que les interese el tema. Se tiene que buscar mucho el tema de voluntarios y voluntarias porque también eh, ¿verdad? Se trabaja muy de cerca con las chicas. Y ya para ver que tal vez la tercera o cuarta edición, cuando se hacían las convocatorias en redes sociales, ver que teníamos 300 chicas aplicando al puesto. Entonces había realmente una necesidad en que existiera y creo que, como les digo, arrancó 2015. Se ha hecho un gran trabajo y yo creo que ahí a través de experiencias, como que vos decís, yo tengo muchas experiencias de chicas que pasaron por el programa, que tal vez yo las conocí cuando estaban, qué sé yo, estaban con 18, 17 años, terminando el cole y cosas así. Y ya 10 años después, ahora tengo colegas que pasaron por ese programa y que en algún momento estaban en el programa y cuentan mucho sobre cómo esa experiencia les marca, ¿verdad? Cómo les lleva a sentirse primero apoyadas en un grupo solo de mujeres. eh, Muchas de estas se desmotivan súper rápido, ¿verdad? También porque están a veces rodeadas de puros hombres y no se sienten en un ambiente realmente tan seguro, ¿verdad? Entonces el que empiecen a crearse estos grupos, estas alianzas, ¿verdad? Crea muchísimo esa unión para ellas y del lado de voluntarios, pues sí, empiezan a ver como todos esos discursos, esas historias que traen de sus hogares y cómo incluso se cambia la narrativa, digamos, y rápidamente una historia del recuerdo papás que llegaron, porque una de las partes del programa
era una reunión con los papás y hablar con los papás de estos temas, ¿verdad? De porque era importante que las chicas estuvieran en un programa como este y demás. Y había papás que decían, como, yo no quería que mi hija se metiera a esto, yo creo que estos son cosas realmente solo de hombres, ella nada tiene que estar haciendo metiéndose en estos temas. Y verlos a los papás 3 meses después llorando, aplaudiéndole a las hijas porque estaban graduadas y habían entendido como ese problema. Entonces, eso es una historia que se repite todas las ediciones y uno dice, es porque realmente es un trabajo ¿verdad? Y atándolo con el tema de esto, no es solo de las chicas, ¿verdad? Sí, hay un tema importante de ellas, pero hay un tema de toda esta red que nosotros como aliados podemos ayudar a construir también y generar esos espacios. Excelente, no, De excelente y pronto, de verdad que es importantísimo. Adelante. de pronto ahí sí para complementar, di fácil, verdaderamente no es, ¿verdad? De hacerlo, creo que lo hace cualquiera, pero hacerlo bien eh, es una cosa diferente, ¿verdad? Eh, Particularmente en Ideas en Acción, estamos hablando de chicas que están en edades sumamente cruciales, ¿verdad? Para elegir una carrera, ¿verdad? Son chicas entre 15 y 19 años que se están enfrentando a la decisión de elegir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren estudiar, ¿verdad? Eso como arrimado, ¿verdad? Este estereotipo, ¿verdad? Que lo que vas a estudiar en la universidad va a ser lo que vas a hacer toda la vida, ¿verdad? Em, en medio de eso, y esto se presenta como una orientación vocacional que es muy delicada. Fácilmente podés también, em, de alguna manera, pasearte, ¿verdad? En esa experiencia vocacional de la persona y que más bien eso que estás intentando, ¿verdad? Que sea interactuar con la tecnología y discernir si verdaderamente lo que usted quiere es algo con la tecnología, no termine más bien en una frustración. Entonces, el acompañamiento en este caso es vital, porque además de que las chicas se están enfrentando a esta gran decisión, se enfrentan a los estereotipos y a los prejuicios que tienen a la par, ¿verdad? Estas son carreras de hombres, de esto no lo puede hacer, em, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, Em, eh, ahí, digamos, creo que acabas de mencionar algo importante y es estereotipos y todos ese, esa parte cultural, ¿verdad? Que tenemos respecto a las carreras y a cómo los vamos abordando. Vamos a avanzar un poquito acá con esta parte de experiencia para que nos cuenten un poquito más en ese detalle, digamos, de lo que nos están mencionando. Y precisamente es este tema, ¿verdad? Los prejuicios, las barreras que se siguen enfrentando el día de hoy para las mujeres, ¿verdad? Cuando están considerando ese tipo de enfoque de carreras, ¿verdad? De tecnología, ingeniería o afines, cuando nosotros queremos ser aliados, ¿verdad? O seamos aliados, ¿verdad? ¿Qué significa eso en espacios creados para mujeres, ¿verdad? O incluso, pues en nuestro día a día, ¿verdad? También es importante, yo creo, tener, tener esa conciencia, ¿verdad? Situacional, ¿verdad? De que las cosas pasan inmediato. A veces no necesariamente estamos en una capacitación o algo, pero pasa un evento que nosotros podemos ser aliados, que podemos levantar esa bandera, ¿verdad? De ser aliados y estar ahí, ¿verdad? Para ir reduciendo este tipo de brechas. ¿Cómo nosotros participamos, ¿verdad? De esta manera constructiva en la comunidad, ¿verdad? Y con SWI también para apoyarlas sin quitar ese espacio, ¿verdad? Sin quitar ese protagonismo y apropiarnos nosotros de una manera incorrecta, ¿verdad? Del mismo. ¿Qué beneficios, ¿verdad? Nos puede traer esto, esta participación de nosotros como hombres, ¿verdad? En nuestras organizaciones, ¿verdad? Y adicional, ¿verdad? Para nosotros mismos en este apoyo que generamos. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Marco, si quiere contestar esta primera voz ok, y voy dale. después de vos. Bueno, en cuanto a los prejuicios y barreras que siguen enfrentando, creo que las personas que estamos en este foro probablemente conocemos ensimismáticamente qué podrían ser. Igual es importante mencionarlo, ¿verdad? Evidentemente va a estar el asunto porcentual, ¿verdad? Del seguir encontrando en la mayoría de las carreras de ingeniería una escasa cantidad de, de mujeres, ¿verdad? Que esto por un lado
al haber tantos hombres, fomente un espacio de hermandad entre ellos que excluye a su misma vez a las mujeres, y se convierte en algunos espacios como, em, como un elemento, inclusive accesorio, ¿verdad? En medio de estas situaciones, ¿verdad? Entonces, particularmente dentro de las carreras o en los mismos trabajos en sí mismos, se subestima, ¿verdad? Demasiado, obviamente, en algunos casos, ¿verdad? Muchas de las mujeres se van a sentir, o se han sentido intimidadas, ¿verdad? Por este espacio en medio de tantos hombres. Em, También hijos de alguna manera eh, de su tiempo, con muchos sesgos y muchos prejuicios encima, que les hacen actuar de maneras determinadas que al final terminan siendo comportamientos, segregatorios en el mejor de los casos, ¿verdad? Que en muchos de ellos pues será discriminatorio. Y ahí es donde uno como elemento, ¿verdad? Puede entrar como una persona aliada, a estos espacios en donde están las mujeres, ya sea en un espacio, ¿verdad? Donde usted tenga una posición de poder, ¿verdad? En caso de que usted sea un líder técnico, un reclutador, o que sea un profesor, por ejemplo, un mentor, en caso de ideas en acción, o que sean, las mujeres de tu mismo equipo de trabajo, ya sea que sea un equipo de trabajo dentro de la universidad, por ejemplo, para hacer trabajos, o o dentro de los equipos de trabajo en las diferentes corporaciones. ¿Cómo entrar como aliados en medio de eso? Yo creo que esencialmente con mucho respeto, con respeto a la dignidad de las personas, ¿verdad? A nivel general, eh, no es nada más allá de eso, es respeto a la dignidad de las personas, a considerarnos iguales, y a buscar la igualdad en los espacios, ¿verdad? De darse cuenta de que si los compañeros, las compañeras no están participando por igual, poder fomentar esa participación, que lo único que nos va a generar es riqueza, porque es diversidad. Em, y a la par de eso, pues de ser capaz, de brindar oportunidades. Creo que también no es sencillo, ¿verdad? Esencialmente como hombres, querer adentrarse en estos espacios sin miedo a ser funados, ¿verdad? Como dice la chaviza, ¿verdad? Sin miedo a que algo que vayas a hacer vaya a salir mal. Eventualmente te puede salir algo mal. No le podemos pasar por encima a 10.000 años de historia machista de la humanidad de la noche a la mañana. Seguimos teniendo muchos sesgos y eventualmente podemos caer en comportamientos que no van a ser, eh, los mejores, pero creo que es esencial adentrarse como en estos espacios con mucho respeto y con mucha disposición al aprendizaje de sí mismo, al aprendizaje del cómo me siento con las mujeres dentro de estos espacios, y si yo estoy fomentando, eh, la igualdad, en este caso, de las oportunidades que está teniendo, esta compañera con respecto a mi compañero, o si estoy fomentándolo de la misma manera, aunque esté en una posición de poder, por ejemplo, como profesor, y que este alumno tiene las mismas oportunidades que esta otra alumna. Marco, acabas de mencionar algo muy importante y que yo creo que nos puede pasar en muchos ámbitos de la vida, como un aprendizaje, ¿verdad? Como un trabajo o en esto, ¿verdad? Como tratar de, al ser aliados, y es el hecho de ese temor a equivocarnos. Y mencionabas algo muy, muy importante, sí, tenemos una historia, ¿verdad? Tratamos, ¿verdad? Siempre de concientizar esos errores o esa historia tal vez que nos ha marcado pues, para mal, ¿verdad? Y que nos ha dejado en una posición, muy, de privilegio, digámoslo así, ¿verdad? Para mostrarlo en ese punto. Y nos vamos a equivocar, es muy probable que sí, pero es importantísimo eso que acabas de mencionar, ese traer a conciencia, ¿verdad? Ese sesgo o ese aprendizaje para poder uno ir ejercitando, ¿verdad? Y mejorar día con día también. Todos los días vamos aprendiendo, es súper importante. Jimmy, adelante. Sí, yo, eh,
yo quisiera contar una experiencia que fue una de mis primeras experiencias como eh, laborales después de la universidad. Recuerdo que para un trabajo recuerdo que una compañera había ido a una entrevista, una ex compañera de la U, eh, a una entrevista de trabajo donde yo estaba trabajando y recuerdo que le pregunté un día a una de las personas que estaba, ¿verdad? ¿Qué había pasado con la entrevista de ella? Cómo le había ido, ¿verdad? Porque era una compañera que se conocía, que era muy buena en clases, era muy buena en la carrera y demás, entonces, ¿qué tal le había ido? Y recuerdo que la respuesta que me dieron en ese momento fue, no, ella está muy bonita para ser ingeniera, seguro parece que fue de las que le hicieron el trabajo en la U. Y le decía, y yo una vez, o sea, fue como, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Es primera experiencia profesional, uno a veces no sabe cómo hablarle a una persona con una posición autoritaria, digamos, entonces como, wow. Bueno, no, realmente no, ella no fue así. Dice, no, ya, a uno no lo engañan. Y desde eso me quedó mucho esa historia porque yo decía que injusto que de una vez desde una entrevista, desde cómo se perciben, ¿verdad? Y aquí pensemos un montón de temas de sesgos que tenemos, ¿verdad? Y sesgos dentro de la carrera, entonces que si sos bonita, no, seguro fue que te hicieron la tarea. Entonces, yo creo que de verdad estar en estos espacios y conocer más de estos prejuicios, ¿verdad? Que Marco mencionó algunos, hay otros prejuicios que conocemos porque a mí me lo han contado compañeras desde cómo eh, en una reunión no se le escucha, no se le toma en cuenta su opinión, en que una idea en la que dice una la toma otra y demás, en cómo muchas veces tienen que probarse el doble o el triple que sus compañeros hombres para que les crean, básicamente, para que les crean que son buenas profesionales. Entonces, eh, creo que también ser parte de espacios como este, como el de SWI, nos permite, y a todas las personas, los hombres que se unan a esto, conocer a más mujeres y escuchar sus historias, porque creo que al final del día uno tiene que tener ¿verdad? Esa curiosidad y esas ganas de entender, porque a veces que uno es ciego de esos mismos sesgos y es hasta que, ¿verdad? Escucha las historias y las experiencias de otros compañeros uno se da cuenta. Eh, yo creo que ser aliados en espacios como estos puede ser desde las maneras más simples. Creo que todo grupo, por ejemplo, y ustedes lo contaban con las cosas que hacen SWI, ustedes como SWI hacen charlas, hacen talleres, sé que tienen stands en eventos, hacen colaboraciones ¿verdad? Y a veces ser aliado es ir a jalar una mesa para ese evento, es ayudar en la coordinación de estas cosas, es ayudar con papelería, me explico, como todas son acciones que al final llevan a una meta más grande, que es el del empoderamiento y tal vez, ¿verdad? Como hombres no sepamos cuál es nuestro lugar acá, pero créanme que manos siempre hacen falta, digamos, y más en iniciativas como estas que son de voluntariado. Creo que, como decían también, entrar con respeto sabiendo que es un espacio en el que es para mujeres, pero uno no necesariamente solo mujeres son las que se tienen que encargar de todo esto. Y además esto, como hemos hablado, son problemas también sistémicos, ¿verdad? Que de generaciones, de cosas aprendidas. Entonces, a veces ser aliado significa poder ayudar desde lo que yo puedo, ¿verdad? En ese momento. Ser aliado significa preguntar a otras compañeras cuáles son las situaciones de ellas. Ser aliado también puede ser darle la palabra a una compañera en una reunión, decirle como, por ejemplo, Sharon, no hemos escuchado de vos. ¿Qué opinas de lo que estamos hablando? ¿Qué te parece esto? ¿Tienes alguna idea? Eh, Cosas como esas realmente que son gestos pequeños, digámoslo así, empiezan a hacer una diferencia y yo creo que cuando uno empieza y entender de todo esto, se empieza a dar cuenta de que hay mucho que uno puede hacer, ¿verdad? Más allá de solo decir como, sí, sí, yo creo que las mujeres deberían tener estas mismas oportunidades ¿verdad? Y todo este tema de visibilidad y también uno ser el facilitador de esa visibilidad, ¿verdad?
A veces Súper, significan identificar líderes también y darles un spotlight, porque son role models que necesitan crecer, entonces a veces uno puede hacer eso también. súper importante. No, totalmente de acuerdo. Y qué duro, ¿verdad? Pues lo que nos comentan, ¿verdad? Este tipo de ejemplos, ¿verdad? Esto que acabas de mencionar, lo último que mencionaste, que porque es muy bonita para ser ingeniero, ¿verdad? Qué sesgos más grandes realmente tenemos, ¿verdad? Ujú, Respecto a las capacidades que pueda tener una persona y como bien mencionan ambos, ¿verdad? El hecho de traer a la conciencia, preguntar y enterarse, ¿verdad? Estos sesgos, cómo nos ayudan a trabajar más de la mano, ¿verdad? A ser más aliados en esto, ¿verdad? ¿Qué impacto, digamos, positivo puede tener toda la industria, ¿verdad? Tecnología, hacerla más diversa, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? No solo para las mujeres, sino para la innovación en general, la sociedad y para todos, en realidad, eso es un ujú, impacto que nos generaría para todos. ¿Y qué papel, ¿verdad? Pueden tener empresas grandes, ¿verdad? En tu caso, Jimmy, Microsoft, ¿verdad? Que trabajas o en la misma, el mismo grupo de Ideas en Acción, ¿verdad? Que ustedes trabajan, ujú. eh, para apoyar este tipo de cambios de estructura, ¿verdad? Y que esto vaya creciendo, ¿verdad? Vaya creciendo. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Sí, Eh, sí, Adelante, Marco. sí. Creo que, vamos a ver, uno no creo que no termina de dimensionar el impacto, ¿verdad? En muchos sentidos. Creo que aquí la palabra diversidad es muy importante. No, no solamente como un evento, como un asunto mercadológico, podría haber en, en algunos espacios, eh, o como elementos accesorios, ¿verdad? Como lo dije ahora, ¿verdad? Colocar nada más diferentes em, mm, colores y sabores en un lugar que evidentemente impacta mucho, sino que podemos ver em, impactos que en serio dan vida. ¿Verdad? Quisiera dar un ejemplo aquí, por ahí tal vez Jimmy Sharon me ayuda si digo algún dato mal, pero quisiera traer aquí el ejemplo de Alicia Chong. Igual, ¿verdad? Estoy diciendo mal el apellido, inclusive. Alicia trabaja en la industria médica, concretamente en, en asuntos relacionados con el corazón y de dispositivos relacionados al corazón, ¿verdad? Parte de las investigaciones en las que ella ha podido brindar impacto, entre otras cosas, es en el asunto de marcapasos para mujeres, por un asunto muy simple y muy sencillo que de pronto escapaba a la razón, y es que el corazón de las mujeres sí, es diferente al de los hombres, y eso no estaba siendo pensado en la industria. Entonces, llega una mujer como un elemento disruptivo a poner esto aquí, como, hey, los hombres que están teniendo marcapasos la están llevando mucho mejor en mortalidad con respecto a las mujeres que tienen marcapasos. ¿Por qué será? Es esa diversidad que puede generar em, este impacto, ¿verdad? Tan impresionante que puede incluso salvar vidas, ¿verdad? Como es este caso particular. Em, Creo que ese es uno de los elementos esenciales y también creo em, que hay que tener también bastante cuidado y también como apoyar estas iniciativas sin perder y pues cuál es el norte de las mismas. ¿A qué me refiero? Y bueno, que de pronto sea tan necio en esto, ¿verdad? No es el abrirle o ayudarle a la mujer a abrir espacios en estos lugares para que se conviertan en elementos accesorios, o para que hagan una documentación o una presentación bonita o le pongan colorcitos y brillito a presentaciones, porque eso son cosas que cualquier persona de verdad puede hacer. Es lo que el cerebro femenino puede aportarle y el liderazgo femenino puede aportarle, no solamente en este sentido científico, ¿verdad? Sino incluso otros impactos que tenemos alrededor, ¿verdad? El hecho de que esté comprobado el cómo la mujer distribuye de mejor manera la riqueza
cuando tiene riqueza en sus manos, ¿verdad? Que parecer cuando nosotros los hombres tenemos riqueza en nuestras manos, parecemos ser un toque más egoístas y las personas que se benefician alrededor no son tantas como como cuando una mujer es beneficiada como tal. Creo que aquí Jimmy podría ampliar un poco más, eh, pero, pero creo que personalmente para mí es esto. Y el Muchas papel que puedan gracias. jugar las empresas, creo que sí, pues es abrir verdaderos espacios que vayan más allá de, em, de mercadotecnia y de mostrar una fachada enfrente. Marco, aquí tengo yo mi hojita y aquí estoy haciendo apuntes y esa frase me la llevo. No seamos accesorios, ¿verdad? Seamos reales en lo que estamos haciendo. Creo que eso es vital en esto. Entonces, adelante, Jimmy. No, y concuerdo con Marco y sí, yo creo que cuando hablamos de diversidad, ¿verdad? Y diversidad de roles y temas en ingeniería, ¿verdad? A veces se cae en el estereotipo, ¿verdad? De que los hombres son buenos para unas cosas y las mujeres son buenas para otras cosas, ¿verdad? Y como dice Marco, no, es más allá de ser buenos en unas cosas o en otras cosas, ¿verdad? Como por manera natural, sino que realmente la experiencia femenina, la experiencia de las mujeres en sus familias, la experiencia de sus entornos, la experiencia de sus propios cuerpos, ¿verdad? Sabemos de que, como decía Marco, el tema de lo de los infartos, y ese ejemplo es muy puntual, pero sabemos que mucha de la medicina moderna, muchas de las cosas que sabemos de cómo funciona científicamente son utilizando bases de hombre, ¿verdad? Y es utilizando un hombre como una base de algo y a través de los años nos hemos dado cuenta muchísimo de cómo esas cosas no estaban atacando los problemas específicos de las mujeres y solo hablando de un tema científico, ¿verdad? Pero desde ahí vemos ese impacto, desde la diversidad de perspectivas, desde la diversidad de cualidades. Creo que lo que decía Marco también del tema de la riqueza, no es algo que uno diga por estereotipos, sino que hay estudios que demuestran eso, como muchas veces una mujer es una multiplicadora de riqueza y por eso a mí me gusta mucho el tema de mujer en STEAM específicamente y yo insto realmente a muchos, a chicas que están en edad de elección en cómo elegir una carrera de STEAM o cómo desde que están estudiando, ya sea psicología, ya sea comunicación, ya sea temas de diseño, en pensar en STEAM como un área de trabajo, porque por un lado STEAM no es solo, o las empresas de tecnología no son solo código, programación, ingeniería, son muchas áreas. Y lo segundo es eh, que hay múltiples maneras de aplicar todos esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, es el entrar y pensar en una carrera en STEAM les permite a ellas también, pues eso, ¿verdad? Tener más oportunidades de conseguir un trabajo y más oportunidades de que ese trabajo pues sea mejor remunerado y por ende afectar a más personas en sus círculos cercanos, ¿verdad? Y acá Claro. yo puedo mencionar rápidamente el tema del papel de empresas. Como Microsoft, conozco Microsoft porque soy parte de uno de esos ERGs que mencionas, eh, en un ERG de Women at Microsoft, y cómo a través del ERG y el apoyo, ¿verdad? Que también la empresa ofrece, ¿verdad? Y nos ofrece a nosotros como empleados de trabajar en estos temas, poder llevar y ser actores dentro de estas conversaciones, ¿verdad? Entonces, en cómo se pueden aliar con ONGs o trabajar junto con ONGs, trabajar junto con grupos como SWI, otros grupos enfocados en temas de mujeres en ingeniería, con colegios, con universidades, ¿verdad? Y genuinamente llevar esta idea de empoderamiento y de derribar todos esos mitos, ¿verdad? Para que a la larga Excelente. puedan realmente desarrollar una carrera en estas áreas. No, muy bien. No, y como mencionabas ahora hace un momento, no necesariamente es hacer podios, hacer cosas enormes, ¿verdad? A veces el simple hecho de donar una hora, tal vez en dar un curso, en ayudar a preparar una Ujú, reunión, como llevar la papelería, cualquier cosa aporta y en esto de ser aliado, todo va sumando. Entonces ujú, es importantísimo. Y ahora sí vamos a la parte seria, ¿verdad? Vamos a ponerles tareas aquí a todos ujú, y de tomar acción, ¿verdad? Para que esto ya tenga un poquito más de forma, ¿verdad? Y nos llevemos algo importante en esto de tomar acción, ¿verdad?
¿Qué mensaje le van a dar ustedes a los hombres, ¿verdad? Que quieren apoyar estas iniciativas, ¿verdad? Como SUI, que no saben por dónde empezar, ¿verdad? Que no tienen ni idea de qué pasó. ¿Cómo hacemos, ¿verdad? Para pasar de ese así que bonito, qué lindo sería, ¿verdad? A hacerlo, ¿verdad? A ponerle una fecha, ponerle unos pasos, ¿verdad? Y que se concrete esa tarea, ¿verdad? Que llevemos esto a la acción, no solo al quiero, ¿verdad? O al qué bonito. ¿Qué acciones, ¿verdad? En esto que mencionabas también, acciones pequeñas, ¿verdad? Pueden hacer esa diferencia, ¿verdad? Para estudiantes, ¿verdad? Colegas de trabajo en nuestras casas, ¿verdad? Porque incluso a veces lo vemos mucho hacia afuera, pero también dentro de la casa tenemos muchas personas que pueden ser impactadas con nuestras acciones, ¿verdad? Para que tomen decisiones importantes en su vida. Y ahora que mencionaban ustedes, muchachas de 15, 18 años, ¿verdad? Está en un periodo crucial, ¿verdad? Para tomar esas decisiones, esa acción, ¿verdad? Para su vida. Y muy bien mencionabas las que toman la decisión de integrarse en una carrera relacionada con ingeniería, STEM y demás, tienen un alto grado de tener un ingreso superior, ¿verdad? Y por ende salir de alguna situación de vulnerabilidad también por el ingreso. Entonces es súper importante esto. ¿Qué nos dicen por acá para seguir tomando notas? Yo acá estoy súper bien enterado con todo lo que están diciendo. Si puedo empezar con eso, yo creo que tres acciones que se pueden llevar el día de hoy. La primera es preguntar y escuchar. Acérquense a una persona cerca de sus vidas, ya sea a sus esposas, a compañeros de trabajo, que estén en esta área y pregúnteles como, ¿a usted qué le dijeron? O sea, ¿a usted qué le decían de cuando se metió en esta carrera? ¿A usted nunca le cuestionaron meterse acá? Si tienen gente como mujeres en sus círculos que sepan, estén en carreras en tecnología, e incluso si no, que les digan qué piensan ellas, o sea, qué son esas cosas que les decían de ingeniería o de carreras STEM y escuchar. Yo creo que ese primer paso nos empieza a encender a nosotros los bombillitos de, wow, sí, esto es un tema importante. Creo que el segundo, y involucrarse en alguna comunidad de estas, ya sea en sus empresas o aprovechar la oportunidad con SUI. Ahí les están compartiendo algunos links y puntos de contacto y pensar como hay algo que pueda yo hacer, ¿verdad? Y piensen ustedes en esas habilidades, en esas cosas que podrían traer a la mesa, digamos, por ejemplo, si tal vez hay alguien acá que es muy bueno en tema de programación o un tema de datos o un tema de ciberseguridad, lo que sea. Es decir, levantar la mano y decir, yo sé mucho de este tema, me gusta hablar de este tema, si en algún momento ocupan alguna charla con esto, cuenten conmigo, o tal vez si no quieren presentar, pero solo ayudar, acercarse y preguntar como cuál es el próximo evento en el que necesitarían algún tipo de ayuda y estar dispuestos en eso. Y yo creo que el tercero es seguir aprendiendo. Realmente, como decían ustedes al inicio, traemos muchas cosas heredadas nosotros y las tengo yo, las tiene Marco, las tiene Esteban, comentarios que hemos escuchado, chistes que hemos normalizado, ¿verdad? Y aquí no se trata un tema ¿verdad? No se puede decir nada, sino realmente es como que esas cosas son verdad, que esas cosas yo estoy repitiendo y estar en ese constante aprendizaje. Creo que nos ayuda como primero a ser mejores aliados y a crear espacios más seguros en el que nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, puedan decir sus opiniones, puedan decir sus ideas, en las que también sepan que si hay en algún momento enfrentan una situación, saber de que cuentan con personas dentro que las van a apoyar, ¿verdad? Creo que subestimamos lo importante que es eso. Entonces sí, tratar de mostrarnos cada vez, eso, conversar con alguien, pedir, levantar la mano y decir quiero ayudar, y tercero, estar constantemente aprendiendo y prestando la atención, que yo creo que se llevan eso, como prestar atención a esas cosas que a veces pasan en las reuniones, en los espacios de trabajo y decir, aquí tal vez pasó algo que no me gustó. Claro, no, totalmente de acuerdo ahí. Ir aprendiendo de ese caminar. Y aquí tengo bien anotadas esas recomendaciones, Jimmy. Muchas gracias. Marco, ¿qué nos cuenta de este tema? Yo lo que les quisiera decir de manera particular es que em, no hay mayor verdad que el testimonio, digamos, no hay nada que sea más verdadero que el testimonio. Es decir, que hacer las cosas
por sí mismo. Y creo que, que eso se ve como en nuestro metro cuadrado, o en el momento más presente se ve en nuestro metro cuadrado. En medio de eso creo que hay muchos compañeros hombres que necesitan un poco más de este testimonio, de este metro cuadrado, que necesitan más exhortación, que necesitan, digamos, muchas veces, ¿verdad? Eh, como hombres nos empezamos a meter en este camino, rehuimos de otros hombres, ¿verdad? Que tienen ciertas actitudes, porque también por un asunto de salud mental. Pero creo que en estos espacios nosotros podemos servir, ¿verdad? Como catalizadores de mucha información que no se tiene y ayudar, digamos, ahí dentro de lo posible a cambiar las cosas, porque em, creo que un nicho muy importante aquí, que nosotros pues tenemos un gran rango de acción, es con nuestros otros compañeros hombres, de manera particular. Un día de estos me topo en un chat, ¿verdad? De estos de puros ingenieros, ¿verdad? Que se reúnen de vez en cuando para hablar papaya de fútbol, ¿verdad? Eh, es de lo que más se puede hablar en ese chat, pero eventualmente, como todos sean ingenieros, cuando sale alguna nueva tecnología o algo, empiezan a hablar. Y sale al chat un día de estos un muchacho diciendo, es que últimamente veo mucha CEO, ¿verdad? Y y mi respuesta ante él, ¿verdad? Y para desarrollar la conversación fue, y, ma, ¿y cómo lo hace sentir eso? ¿Por qué está sacando el tema, digamos? ¿Qué es lo que usted siente a partir de que según usted hay muchas CEOs, que tampoco es la realidad? Entonces eso desarrolló, ¿verdad? Toda una conversación que es muy importante, ¿verdad? Y donde hay que estar de alguna manera también dispuestos a desarrollar cierta coraza, porque también el meterse en estos espacios eh, con otros hombres va a implicar el recibir una cantidad de comentarios y discriminación y otro poco de cosas. Entonces, yo creo que la recomendación principal sería el, el atreverse como a hacer como testimonio vivo en medio de las personas, ¿verdad? Eh, Evidentemente está todo esto, ¿verdad? De poder ayudar a que las mujeres tengan más oportunidades en el espacio donde yo también estoy, ¿verdad? Con acciones tan sencillas como dijo Jimmy, ¿verdad? Darle la palabra a una compañera, pero hay un gran trabajo que hacer con todos nuestros compañeros hombres y que nosotros podemos ser catalizadores de eso. Súper, súper vital lo que acabas de mencionar, es ser ese líder, ¿verdad? Por ejemplo, y hacer esa incursión, ¿verdad? De poder sembrar esa semilla, ¿verdad? En ese comentario, en esa reunión, en ese momento, ¿verdad? Donde logramos detectar algo, ¿verdad? Que por nuestro propio aprendizaje ya sabemos que es un sesgo, ¿verdad? Que tal vez hay. Y algunos de estos comentarios y de interacción que fomentamos nos ayuda a que eso cambie, ¿verdad? A generar esa conversación, a empezar esa conversación por lo menos y sembrar también esa semilla de traer esos sesgos, ¿verdad? Entre nuestros compañeros, colegas y demás, inconscientes a hacerlos conscientes, ¿verdad? Porque ya cuando tenemos conciencia de que algo tal vez no está del todo bien, podemos tomar esa acción, ¿verdad? Y corregir. A veces por repetición generamos ese tipo de problema y la seguimos, ¿verdad? Porque tenemos esa inconsciencia, pero en el momento que traemos eso al mundo presente, a la conciencia, hay un cambio y eso es importantísimo, ese metro cuadrado, irlo extendiendo, ¿verdad? Ir haciendo un poquito más grande cada vez más con colegas que vamos transfiriendo eso. Muy, muy buen mensaje, Marco. Muchas gracias. Eh, y por SUI, grupo de afinidad que tenemos en SUI específicamente es un poco de lo que hemos hablado acá y es ser esos agentes aliados, aliados en el sentido que vayamos descubriendo, ¿verdad? Y vayamos entendiendo de que algo no está bien o que algo debe cambiar y cómo podemos generar este tipo de espacios. El link se los dejamos en el chat también por si quieren observar. Hay un grupo de Facebook también y hay videos
que nos explican un poco todo este tema, ¿verdad? De He4Sui en línea y que pueden consultar en cualquier momento. También pueden seguir el grupo de Facebook cuando tengan gusto. Realmente me llevo la hojita llena de muchas cosas, pero sí me gustaría tal vez que de los dos me den ese mensaje, ¿verdad? Y que nos compartan un poco como esa reflexión para juntar todos estos puntos que hemos ido tocando durante la noche y que nos llevemos esa tarea el día de hoy. Entonces, les agradecería su comentario o reflexión final. No, muchísimas gracias. A manera de reflexión final, yo creo esto. Puso Ernesto en uno de los comentarios que si un hombre tiene que aprender a desarrollar esa coraza, imaginen las mujeres que están en carreras de ingeniería y no podría decirlo aún más claro. Eh, Realmente este es un tema que no es solo un tema de si a uno le gusta más, los hombres les gustan más las ingenierías y a las mujeres otras carreras. Este es un tema en que estamos en un área donde existen muchos sesgos desde muchos años, de en que las barreras de entrada son súper altas para las mujeres. Lo sabemos a través de las entrevistas, lo sabemos a través de la selección de carrera. eh, y lo que más necesitamos en este momento, ¿verdad? Y creo yo es poder llevar este mensaje uno a las que no, a las que están pensando y quisieran entrar independientemente de su edad, de que es un espacio para tanto hombres y mujeres, ese motivarlas de ese lado, del lado interno también como lo decían ustedes dos, Esteban y Marco, eh, tratar de pelear por esos ambientes seguros y muchas veces se siente como pelear realmente. Yo me he peleado con amigos por estos temas. eh, y, y es tal vez entender de que de entender la problemática y poder, ¿verdad? Hacer lo que uno pueda para que esto sea cada vez diferente y, ¿verdad? Instarlos a que no les dé miedo también. Creo que lo que se va a encontrar probablemente en estos grupos son mujeres muy agradecidas de ver el interés de ustedes en querer apoyar, que entren a estos lugares con una mente curiosa, con una mentalidad de crecimiento ¿verdad? Y realmente con deseo de apoyar. Al final, creo que uno como profesional crece muchísimo también con esta diversidad de perspectivas. Los grupos donde pueden participar también se impactan positivamente y cuando llegan a otras personas más allá, ¿verdad? Tanto mujeres en escuelas, en colegios, en universidades, en carreras y demás, pueden y al final crear un ambiente más seguro donde al final nos beneficiamos todos. Entonces sí, eh, ese sería mi mensaje de final. Muchísimas gracias, Jimmy. Marco. Difícil superar aquí allí con un comentario, pero pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de seguir impactando. Te voy a contar que hace unos días, ¿verdad? Fui a un voluntariado que era más del lado ecológico. No estoy como muy acostumbrado a hacer esa clase de voluntariados. Y era en Playa Montezuma y lo que teníamos que hacer, esa parte, esa playa específicamente, recibe mucha contaminación, ¿verdad? Porque es parte del Golfo, ¿verdad? Entonces llegan muchos troncos y mucha basura. Entonces el asunto, ¿verdad? Era que había que limpiar gran parte de la playa, como sacar todos esos troncos de ahí para que las tortugas cuando lleguen a desovar no se tengan que devolver o no se devuelvan porque no encuentran arena lo suficientemente em, suave, ¿verdad? Para poder sacarla y hacer sus nidos. Em, Estuvimos 2 semanas ahí haciendo un trabajo fuertísimo, ¿verdad? Era como un CrossFit al aire libre, ¿verdad? De estar tirando y estar tirando troncos. Y usted veía esa playa infinita ahí de Montezuma, llena de troncos, y usted intentaba comparar, ¿verdad? El pedacito que usted había podido limpiar, y usted podía decir, man, no limpiamos absolutamente nada, o sea, esta playa es enorme. Em, Estando en patrullaje durante esa noche, llegó una tortuga precisamente a un espacio donde no pudimos limpiar o no, donde no llegó la limpieza, la tortuga se devolvió. De verdad que nos entristeció, ¿verdad? Pero a la semana
siguiente nos llaman diciendo de que varias tortugas habían logrado desovar en los espacios donde nosotros habíamos limpiado. Y por tortuga son más o menos 200 huevos, entre 100 y 200 huevos. Em, entonces uno se sintió, ¿verdad? Como muy feliz de decir, aquí estamos generando un impacto. Puede ser, ¿verdad? Que esta playa demasiado infinita, ¿verdad? Vaya a tener un porcentaje enorme de tortugas que se vayan a devolver y apenas logré impactar, ¿verdad? El hecho de que dos tortugas llegaran a desovar, pero esas tortugas producieron o han producido un efecto, ¿verdad? De multiplicación grandísimo, ¿verdad? Porque esos dos nidos completos, dentro de lo posible, y si llegan a eclosionar, son casi 400 tortugas, ¿verdad? Entonces, muchas veces no dimensionamos lo que podemos hacer con nuestras pequeñas acciones y de pronto la respuesta corta, ¿verdad? La interrogante que teníamos de si podemos nosotros involucrarnos, ¿verdad? La respuesta corta es que sí. Eh, y podemos poner, ¿verdad? Todos los dones y las habilidades que tenemos en este momento a servicio de esta causa y aunque sea un impacto mínimo del cual probablemente no vayamos a ver nosotros una equidad el día que nos muramos, vamos a ver eh, creado un efecto multiplicador que realmente cambia vidas. Entonces, hay que mandarse. Qué analogía más importante y es de verdad eso, ¿verdad? A veces, como acabas de decir, lo que hacemos parece minúsculo, ¿verdad? Parece nada, pero tal vez ese nada fue el cambio de la vida de uno, de muchas personas. Y si logramos eso, ¿verdad? Si logramos impactar, aunque sea una vida, ¿verdad? Una persona, yo creo que ya ganamos. Compartir lo que tenemos, lo que sabemos con los demás y hacer que las cosas funcionen para una persona o más, si es posible, es importantísimo. Realmente muy buena analogía. Yo me voy a animar aquí a decir una de las frases. Yo, como les digo, yo apunto mucho y en una iniciativa de estas escuché a una persona decir algo que me gustaría también mencionarlo como manera tal vez de wrap up y es dejemos de ser cómplices y seamos más aliados, ¿verdad? Dejemos de ser cómplices y seamos más aliados. Esto es para mí algo que me marcó, es una frase que me marcó y realmente he querido ser lo más aliado posible, ¿verdad? En este proceso, porque creo que cómplices por la historia y por lo que comentamos, hemos sido y hay muchos, ya vemos muchos, pero aliados es los que necesitamos ahorita para que esto se empiece a mover más, ¿verdad? Entonces es importantísimo esto. Por acá, no sé si tal vez Sharon o Miles, si están por ahí en el chat, si nos ayudan, si hay alguna pregunta adicional. No sé si Por el tenemos momento, alguna pregunta. Ujú. por el momento, comentarios de cómo se han escuchado sus comentarios y ese tipo de anécdotas que son reales, ¿verdad? Que han contado Marco y Jimmy. Por otro lado, ¿verdad? Lo que ahora leyó Jimmy, que dijo Ernesto, de si un hombre tiene que aprender a desarrollar esta coraza, imagínense las mujeres que están en carreras de ingeniería. Y también cuando estaba comentando acerca de Alicia, parte de esto de que tenemos síntomas muy diferentes, ¿verdad? En muchas áreas, ¿verdad? Tanto mental, emocional y como físico, y la importancia que es tener diferentes personas con diferentes realidades y experiencias, ser inclusivas y diversas en esos equipos de trabajo tecnológicos, no solo para las personas que están ahí trabajando en ese momento, sino como ustedes bien lo decían, las personas que están recibiendo los resultados de esos equipos diversos. Entonces, de verdad, y aquí voy a agregar un comentario de mi parte, súper conmovida, súper emocionada, motivada, feliz, contenta, agradecida. Los adjetivos son muchísimos, ¿verdad? Escucharlos a ustedes tres ha sido increíble, súper impactante y es algo que ya está teniendo un efecto multiplicador, ¿verdad? Las personas que lo estamos escuchando aquí, estoy segura que muchos vamos a ir a hablar de esto en casa, con los colegas y en muchas otras partes. Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias. Muy bien, bueno, si no tenemos más preguntas por acá, les dejamos nuestros puntos de contacto. Igual en el chat están los links
¿verdad? Para que se puedan unir con nosotros. Y de mi parte, además de agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta noche, en este tema, Marco y Jimmy, de verdad, muchísimas gracias. Llevo mi libretita llena, ¿verdad? De anotaciones. Y hoy, para mí, esto fue una hora de un aprendizaje muy grande. Escucharlos a ustedes, ¿verdad? Sus experiencias y todo me llenan y me llevo muchísimas herramientas para seguir aplicando, ¿verdad? Y realmente muy agradecido con su tiempo, su participación y compartirnos sus comentarios. Muchísimo gusto. Y ahí estamos para servirles. Muchas gracias. Muy Un feliz gusto. noche. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.